Bienvenidos a una nueva clase de química. El día de hoy vamos a aprender lo que es el potencial redox o la tendencia de una sustancia a reducirse, que es lo mismo, ganar electrones, y esto nos va a servir para predecir qué tan reactivas son las sustancias desde el punto de vista redox o qué tan oxidante es una sustancia. Y bueno, para eso vamos a sacar un juego de mesa, un ajedrez, para recordar algunos conceptos de física que tal vez estén ahí un poco empolvados en nuestra mente y nos van a servir justo para entender la reactividad de las sustancias en reacciones redox. Ok, pues vamos. Para comprender el concepto de potencial redox vamos a recordar algunos conceptos de física. En este caso lo que es el potencial eléctrico y la diferencia de potencial, que lo vamos a entender como el voltaje, y eso nos sirve de referencia para saber qué tan oxidante es una especie química, ¿no? Entonces vamos a jugar un poco de ajedrez del Señor de los Anillos. Lo tengo desde hace 1000 años, desde que se fundó la Tierra Media. Y bueno, aquí lo importante es ver la cuadrícula, ¿no? Esta cuadrícula va a representar el espacio y cada uno de estos puntos de intersección de la cuadrícula va a ser un punto en el espacio, ¿ok? Entonces, el potencial eléctrico es simplemente un número que está asociado a diferentes puntos en el espacio. Así de sencillito, pero vamos a entender para qué nos sirve, saber el numerito que está asociado a cada uno de los puntos del espacio, ¿ok? Entonces ahorita cuando no hay nada en esta malla, en este espacio de puntos, el valor del potencial eléctrico va a ser 0, ¿ok? Si yo pudiera irme al punto y preguntarle cuál es tu valor, cuál es tu número de potencial eléctrico, pues va a dar 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, 0 aquí, ¿no? En todos lados va a dar 0, ¿ok? Pero la cosa cambia cuando yo pongo una carga eléctrica. Vamos a poner a Gandalf aquí en el centro del espacio. Y Gandalf, como es de los buenos, va a representar una carga eléctrica positiva, ¿ok? Entonces ahí está Gandalf en un punto en el espacio. Y entonces su presencia en esta cuadrícula de puntos va a alterar todos los valores del potencial eléctrico, ¿no? Entonces ya no va a ser 0 en cada uno de estos puntos. Entonces si yo me pudiera acercar, por ejemplo, a este punto y le pregunto cuál es tu valor de potencial eléctrico, ya no va a ser 0 y vamos a poner que es 100. Que en este punto el nuevo valor de potencial eléctrico es 100 y va a tener unidades de joules sobre coulomb. Recordemos que joules es la unidad de medida de energía y coulombs es la unidad de medida de carga eléctrica. Entonces Gandalf, como es una carga eléctrica, pues tiene cierto valor de cierta cantidad de coulombs, que nos dice qué tan grande es su carga eléctrica, ¿no? En este caso positiva. Si tuviéramos un Gandalf chiquito, niño, pues su cantidad de carga eléctrica sería menor, ¿no? Pero entonces, ¿de qué nos sirve ahora que este punto en el espacio tenga un valor de 100 joules sobre coulomb? Nos va a servir para lo siguiente. Si yo colocara a otra carga en este punto, vamos a suponer que va a ser una carga eléctrica negativa, ¿no? Este es un goblin de los malos, por lo tanto es negativa. Entonces coloco esta carga aquí en el punto cuyo potencial eléctrico es 100 joules por coulomb. Entonces, como esta es una carga también, vamos a suponer que es una carga de 1 coulomb nada más. La cantidad de carga eléctrica que hay aquí es 1 coulomb. Y entonces al colocarse en este punto, yo puedo conocer cuál es la energía de interacción que hay entre estas dos cargas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo sé? Si esto es 1 coulomb, pues lo multiplico por el valor del potencial eléctrico. Sería 1 por 100, 1 coulomb por 100 joules sobre coulomb. Entonces, coulomb arriba, coulomb abajo, se eliminan.
y me da el valor de energía, en este caso 100 joules. Entonces, colocar esta carga eléctrica en este punto específico del espacio con ese potencial eléctrico me da que esta interacción tiene una magnitud de 100 joules, ¿ok? Si yo colocara, por ejemplo, al Goblin en otro punto del espacio, digamos a mitad de camino, entre estos dos, bueno, vamos a ponerlo aquí. Como está más cerca de la carga eléctrica, obviamente un punto más cercano del espacio a la carga eléctrica original, vamos a suponer que tiene el doble de potencial eléctrico, 200 joules por coulomb. Esta carga sigue siendo de 1 coulomb, entonces la energía de interacción entre estas dos cargas, ¿ok?, va a ser de 200 joules, porque es 1 coulomb por 200 joules sobre coulomb, ¿ok? Entonces, si se fijan, el potencial eléctrico nos ayuda a calcular la energía de cierta partícula cuando está en cierta región del espacio con respecto a una carga que está alterando los numeritos asociados a esos puntos en el espacio, ¿ok? Pero entonces, ¿qué significa el voltaje? Ok, vamos a suponer que tenemos una segunda carga eléctrica, en este caso otro Goblin negativo, que va a estar aquí en este punto en el espacio, cuyo potencial eléctrico en ese punto es de 200 joules sobre coulomb. ¿Ok? Tenemos aquí nuestro otro Goblin en un punto en el espacio que tiene un potencial eléctrico de 100 joules sobre coulomb. Entonces el voltaje va a ser la diferencia entre los potenciales eléctricos, ¿no? Es una diferencia de potencial entre estas dos cargas. Entonces lo vamos a definir como voltaje. Voltaje es la diferencia del potencial eléctrico, ¿no? Vamos a tomar como referencia esta. Entonces sería 200 joules sobre coulomb menos potencial de este punto. Ay, no puedo escribir. Menos 100 joules sobre coulomb. Ok. Perdonen la mala letra. Entonces el voltaje, ok, va a ser igual a 100 joules sobre coulomb, pero en este caso vamos a expresarlo con las unidades de volts, ¿no? V. Entonces queda así. Entonces el voltaje entre estas dos especies va a ser 100 volts. Entonces esa es la relación entre cargas eléctricas, potencial eléctrico y voltaje, ¿ok? Entonces el potencial redox está expresado en volts, ¿ok? Entonces a la hora de medirlo, pues está ocurriendo algo así, ¿no? Estamos calculando la diferencia de potencial eléctrico entre dos especies que están en el espacio, ¿ok? ¿Podríamos calcular el voltaje entre estas dos cargas? Claro que sí. Vamos a quitar esta carga. Ok. Pero aquí tenemos una... O sea, ¿cuál es el voltaje de esta carga? En este punto, perdón, ¿cuál es el potencial eléctrico de esta carga en el espacio, ¿no? Como esta fue nuestra referencia, pues aquí su potencial eléctrico es 0, digamos, porque es la carga a la que estamos usando de referencia. Y entonces simplemente sería la resta, ¿no? 100 joules sobre coulomb menos 0. Entonces el voltaje de este sistema va a ser 100 volts, nada más, ¿ok? Entonces esa es una forma conveniente también de definir, de sacar experimentalmente los potenciales redox, ¿no? O los voltajes de las diferentes sustancias. Utilizamos una sustancia de referencia, que generalmente es el hidrógeno. En uno de los electrodos ocurre la oxidación del hidrógeno. Y en otro de los electrodos ocurre la oxidación
la reducción de la otra sustancia. Entonces, si nosotros establecemos como reglas estándares para determinar los potenciales redox, los voltajes de las diferentes sustancias, digamos, siempre que querramos determinar el potencial redox de una sustancia, lo vamos a colocar a 1, 2, a 3 puntos de la referencia y vamos a poner la cantidad suficiente para que sean equivalentes, digamos, en cantidad de materia. A lo mejor 3 goblins son la misma cantidad de materia que la referencia. Eso va a depender de cada sustancia. Y entonces determinas la diferencia de potencial eléctrico, por lo tanto el voltaje, y eso lo puedes entender como el potencial redox de esa sustancia. ¿Ok? Si yo repito el mismo experimento con otra sustancia, digamos con un Nazgul, pero pues piensen que es otro elemento químico, y si repito las condiciones, o sea, a 3 puntos de distancia, con la misma cantidad de materia, ¿ok? Mido otra vez ese voltaje y ya tengo el potencial redox asociado a cada sustancia distinta, ¿no? Puedo hacer lo mismo con, digamos ahora con Saruman, ¿ok? Repito las condiciones del experimento, determino el voltaje entre los dos y ya tengo una colección de potenciales redox medidos bajo las mismas condiciones, con la misma referencia, y así ya puedo decir qué sustancia tiene un mayor poder oxidante o una tendencia a reducirse mayor, ¿no? Supongamos que nos dio en el siguiente orden, ¿ok? Potencial redox, bueno, aquí casi coincidió con los tamaños, pero suponiendo que solo tiene que ver con las propiedades, ahora sí que de oxidación y reducción de cada sustancia. Entonces vamos a tener que el Nazgul tiene un potencial redox mayor que el Saruman y que el Goblin, ¿ok? Entonces el que va a ser más oxidante o el que va a ser más ávido de electrones va a ser el Nazgul, luego Saruman y luego el Goblin, ¿ok? Y todo esto lo determinamos con un experimento donde medíamos justamente el voltaje que se genera al interaccionar con una referencia. Pero entonces, ¿cómo se hace el experimento para determinar el potencial redox? Vamos a retomar un tema que vimos hace un par de videos para ver cómo se hace. Bueno, vamos a recordar nuestra celda galvánica que vimos en el video de las baterías. Recuerden que les dije que como referencia vamos a utilizar no la reacción de oxidación de zinc, sino de hidrógeno. Y del otro lado, en el otro electrodo, vamos a colocar la sustancia que queremos evaluar para determinar su potencial redox con respecto al hidrógeno. En este caso, pues podemos decir que es el cobre. Entonces echamos a andar el sistema, determinamos el voltaje y ya podemos establecer el potencial redox para esa sustancia, en este caso el cobre, pero utilizando como referencia la oxidación del hidrógeno. Siempre va a ser, bueno, típicamente esa va a ser la referencia. Bien, aquí les muestro algunos ejemplos de los potenciales redox de algunas sustancias. Fíjense que todas tienen unidades de volts, ¿no? Por todo lo que les he platicado. Y entonces aquí vamos a verlo siempre en pares, ¿no? Se llama un par redox. Entonces esta es la sustancia oxidada, esta es la sustancia reducida. Es decir, cuando este gane electrones, se va a formar esta especie, y cuando este pierde electrones, se forma esta especie. Entonces siempre es un par, ¿no? Oxidación, reducción. Y vemos que hay valores positivos, 0, y negativos, ¿ok? Entonces, bueno, primero vamos a recorrer un poco la lista. Tenemos el flúor, el ion permanganato, nuestro querido oxígeno, agente oxidante típico, metales de transición que pueden oxidarse y reducirse, nuestra referencia, el
el hidrógeno, el yoduro de plata se reduce a plata, nuestro conocido ya catión de zinc, 2 más, el aluminio, que también lo hemos visto, y el litio, ¿no? El tercer elemento de la tabla periódica. Entonces, ¿qué diferencia hay entre que el potencial redox sea positivo, 0, y negativo? ¿Ok? Entonces hay que aprenderse, o bueno, asociar una reglita. Cuando el valor del potencial redox es muy grande y positivo, significa que en el par redox, la especie oxidada, o la que escribimos primero, es un agente oxidante muy fuerte. Es decir, que tiene una tendencia a reducirse muy alta, o sea, de ganar electrones y formar esta especie. ¿Okay? Entonces, si yo pongo a reaccionar el gas flúor, pues va a ser súper reactivo, súper oxidante. Entonces le va a quitar electrones a lo primero que se encuentre y va a formar el anión fluoruro. ¿Okay? Esto significa que seas grande y positivo. Quiere decir que tienes un potencial redox grande y eres muy oxidante. ¿Okay? Esta especie va a ser muy oxidante. Va a querer electrones con gran facilidad. Y así nos vamos hacia abajo en la escala. Entonces el ion permanganato es menos oxidante que el flúor gaseoso, pero pues sigue teniendo un valor alto, ¿no? Con respecto a este, por ejemplo, con respecto al par de hierro 3, hierro 2. Entonces, el oxígeno, si se fijan, sí es un agente oxidante bueno, pero no tanto como estos dos, pero sí es más oxidante que el hierro, por ejemplo. Entonces, ¿por qué este 0? Bueno, pues porque les dije que esta era la referencia, entonces es nuestro origen para comparar los demás. Y ya pasamos al lado de los pares redox que tienen potencial redox negativo, ¿ok? Aquí la reglita es que si tienes un valor grande pero negativo, aquí la especie reducida es la que va a ser un agente reductor muy fuerte, ¿ok? Entonces este metal, como tiene un potencial redox grande pero negativo, su tendencia va a ser un agente reductor muy poderoso. Entonces va a donar electrones para formar esta especie. ¿Ok? Entonces tenemos los dos opuestos, ¿no? Una potencial redox muy grande y positivo, que nos dice que la especie oxidada pues va a ser un agente oxidante poderoso. Y el extremo negativo nos dice que ahora el par reducido, la especie reducida, va a ser un agente reductor muy poderoso, ¿no? Va a donar electrones para formar la otra especie. ¿Ok? Ese es el panorama general de los potenciales redox. Y si todos estos fueron calculados bajo las mismas condiciones, pues justamente estas diferencias que estamos viendo en valores, en magnitudes y en signos, pues tiene que ver únicamente con la naturaleza química de cada especie. O sea, no tiene que ver con a qué temperatura lo hiciste, a qué presión, con qué pH, ¿no? Entonces es lo bueno de hacer experimentos bajo las mismas condiciones, porque las diferencias que tú observes de lo medido se la puedes atribuir a la identidad química de las especies participantes. Entonces, al conocer los potenciales redox de diferentes sustancias, tú puedes predecir qué tan probable es que una reacción redox ocurra entre dos especies. Si la diferencia de potencial redox es muy grande, seguramente esa reacción va a ser muy favorecida energéticamente. Pero si tú quieres oxidar a un compuesto que tiene un potencial redox mayor al que tiene esa especie química que quieres usar para oxidar, pues va a ser prácticamente imposible que ocurra, ya que no es energéticamente favorable. Entonces todo esto tiene una aplicación directa en la predicción de las reacciones redox, ¿no? Que como les dije son muy importantes para las células, para nuestra vida, y también en aplicaciones para la industria. Por ejemplo, en la industria minera, a través de la predicción de las reacciones redox, puedes predecir si es posible extraer o no ciertos elementos de los minerales en los que se encuentran naturalmente estos elementos, ¿no? Entonces, como ven, tiene relación también con los materiales que usamos día a día y la disponibilidad de estos materiales, de estos elementos que después se convierten en materiales para puertas, ventanas, aparatos eléctricos, etc.
Pues bueno, hasta aquí la clase de hoy. Recuerden contestar el ejercicio que acompaña a este video. Si tienen dudas, me las dejan en los comentarios. Y recuerden siempre ser curiosos y buscar aprender algo nuevo todos los días. Pero lo más importante es que sean felices. Adiós.